Buenas, aquí con el profesor Gustavo Asumo de nuevo. En este caso nosotros tenemos el siguiente límite. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de la siguiente función. Es un cociente de dos funciones en donde la función del numerador es una combinación entre 1 y radicales, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar, es decir, insertar 0 en lugar de x y ver lo que se obtiene. Así que tenemos 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 0 cuadrado partido 0. Esto es 1 menos 1, 0, 0 partido 0. Esto es una indeterminación. Ahora bien, para poder salvar esa indeterminación, tenemos que tener en primer lugar en cuenta que x tiende a un número finito, un número real, y una de las partes de la función que estamos analizando, su límite, contiene una combinación de radicales y números reales, tal como lo vemos aquí en el numerador. Así que eso nos tiene que llamar la atención, de manera tal que para salvar esa indeterminación tenemos que utilizar la técnica de los conjugados, es decir, la expresión que lleva radicales, es decir, la del numerador, tenemos que tomar su conjugado y multiplicarlo tanto en el numerador como en el denominador, y llevar a cabo las transformaciones elementales y observar lo que sucede. Veamos al hacerlo qué es lo que obtenemos. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado partido x. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz cuadrada 1 partido x por cuánto. Vamos a multiplicar esta función inicial por una función tanto en el numerador como en el denominador. Pero ¿cuál función será? Será el conjugado de la expresión que contiene el radical, es decir, el conjugado de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ya. El conjugado de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Sucede que el conjugado de una expresión, aquí tenemos una expresión, una combinación, una expresión separada por el signo negativo. Por un lado tenemos 1, por otro lado tenemos una raíz. Así que el conjugado de esa expresión será otra expresión que contendrá las mismas expresiones, salvo que el signo que les separa se cambiará. Es decir, si aquí es menos, aquí tendremos más. Y ese conjugado es el que vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. Y así tenemos 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y en el denominador tenemos 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ahora bien, para continuar, nosotros simplemente vamos a multiplicar esas fracciones. Y para multiplicar fracciones, multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. Por lo que, obedeciendo esa teoría, nos queda 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esto lo multiplicamos por ese numerador, por 1 más
raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado partido x por 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. También hemos multiplicado los numeradores. ¿Y qué tenemos aquí? Límite cuando x tiende a 0. Aquí tenemos suma por diferencia. La expresión, el primer factor que aparece aquí es idénticamente igual al segundo factor, salvo en el signo. Es decir, mientras que aquí tenemos signo menos, aquí tenemos el signo más. Pero en el resto de cosas es lo mismo. Cuando esto sucede, no hace falta multiplicar, hacer la multiplicación normal como se suele hacer. Lo que se hace en este caso es tomar el primer término, 1, multiplicarlo por 1, 1 por 1, 1. Luego multiplicar los signos, menos por más, menos. Y luego multiplicar el segundo factor, el segundo término. Raíz de 1 menos x cuadrado por raíz de 1 menos x cuadrado nos da raíz de 1 menos x cuadrado. Todo esto al cuadrado. El denominador se queda tal como está, es decir, x por 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y como en este caso el índice es 2 y ese índice coincide con el exponente, entonces se puede tachar y al hacerlo resulta que límite cuando x tiende a 0, ¿qué nos queda? Nos queda 1 menos, al eliminar el índice con el exponente, queda 1 menos x cuadrado. Partido, pues, x por 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esto nos lleva a que límite cuando x tiende a 0, ¿de acuerdo? Tenemos 1. Como el signo negativo está delante del paréntesis, todos los términos que se encuentran dentro del paréntesis cambian de signo. Así que tenemos menos 1 más x cuadrado partido x 1 más 1 menos x cuadrado. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que ese 1 y ese 1 se van, ¿no? Entonces nos queda límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado partido x por 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. En el denominador tenemos x, mientras que en el numerador tenemos x cuadrado. Podemos simplificar y al hacerlo nos queda límite cuando x tiende a 0. En el numerador nos va a quedar x, mientras que en el denominador nos va a quedar, si eliminamos x, ¿qué queda? Queda simplemente 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Una vez que hemos llevado a cabo esas transformaciones elementales, una vez que hemos obtenido esa última expresión, el siguiente paso consiste en volver a insertar 0 en lugar de x. Pero cuando ya se inserta, ya no se vuelve a escribir el límite, ¿de acuerdo? Así que finalmente tendremos, en lugar de x vamos a escribir 0. 0, tenemos 1 más raíz de 1 menos 0. Al final nos da 0 partido. Aquí tenemos 1 menos raíz de 1 menos 0, que es 1. Raíz de 1, 1. 1 más 1, 2. 0 entre 2 a 0. El resultado final nos da 0. ¿Eso qué significa? Que el límite cuando x tiende a 0 de esta función existe y vale 0. Espero que se haya entendido todos los pasos que hemos dado para calcular este límite.
Hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.